a todos. En primer lugar, agradecer la presencia de todos los que habéis acudido a esta conferencia que organiza la Asociación Cultural Tranvía de Burgos. También agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de La Romana al habernos prestado el lugar y el equipo de vídeo. Y como no, la diferencia que ha tenido la arqueóloga municipal de Novelda, Concepción Navarro y Daniel Andrés, por aceptar el venir a informarnos sobre un patrimonio cultural nuestro apenas conocido como son los yacimientos arqueológicos de nuestro pueblo. El periodo neolítico, vemos una despoblación del territorio, pero creemos que no es tanto una despoblación ambiental, sino que precisamente si en el periodo neolítico hay una población importante en altura y otra en el llano, en el periodo siguiente toda la población, o sea, el hábitat va a ser fundamentalmente en llanura. ¿Y qué nos vamos a encontrar en los puntos elevados, en las montañas y en las cavidades? Los enterramientos. Van a ser enterramientos colectivos que van a enterrarse con sus elementos de ajuar. Es decir, que cuando se excava una cueva de ese periodo, aparte de encontrarnos los restos humanos, los huesos, nos encontramos también cerámicas, o sea, los vasos cerámicos que utilizaban o elementos de adorno. Es decir, que eran las pertenencias con las que se enterraba el difunto, con lo que nos indica que tenían una creencia en el más allá. Es decir, que los elementos más importantes para la persona en vida se llevaban también cuando se enterraban. El asentamiento del hábitat en llanura, debido a que toda esta serie de Medioviralopota, Novelda, como la Romana, Aspe, es una zona completamente roturada desde hace más de 3.000 años, continuamente se están tierras muy roturadas, pues los restos de esas cabañas, de esas casas, prácticamente no encontramos nada. Por lo tanto, lo que tenemos son las cuevas de enterramiento que están a una cierta altura. Aquí en concreto, dentro del territorio de la Romana, aunque es frontera con Monóvar, aunque tenemos que tener en cuenta que ahora en estos momentos hablamos territorio de la Romana, territorio de Monóvar, pero en esta época estaríamos hablando de un territorio en extensión que no tendría indudablemente esos nombres. Pues nos encontramos la cueva de la Romaneta, está situada en un entorno bastante boscoso, difícil de acceder, está orientada en dirección a Monóvar y es una pequeña cavidad, aunque parece ser que en el interior tiene varias salas que se comunican, aunque tienen un acceso bastante. Misión Rescate de Novelda. El grupo Misión Rescate estaba dirigido por el padre Vicente García, del Colegio Padre Deón de Novelda. Lo de Misión Rescate fue una propuesta que salió desde el Ministerio de Cultura en los años 60, que tenía que estar, eran grupos de niños o jóvenes que tenían que estar dirigidos por un maestro y se dedicaban en mayor o menor fortuna a recorrer o prospectar los términos, y lo que encontraban pues hacían su ficha tal, y luego pues todo eso lo presentaban al Ministerio de Cultura, y si era un trabajo que el Ministerio, los responsables de esa área consideraban que estaba bien hecho, pues les concedían un premio. Entonces cuenta el padre Vicente que a raíz de que un niño de la Romana que iba al colegio de los padres en Novelda, pues le comentó que había una cueva, posiblemente es que a lo mejor pues su padre o alguna familia suyo pues había entrado y que había encontrado restos. Entonces el padre Vicente, con su grupo de exploradores, pues vino a la cueva, hizo una pequeña prospección. Parece ser que encontró las cosas bastante a flor, que no hizo mucho, no removió mucho. Que no es tal cueva en el sentido que entendemos cómo es una cueva. De la Romaneta, sí, más que una cueva, yo la llamaría una sima. Sí. Porque no es un hueco
que está en la roca así, en sentido horizontal, sino que hay que escabullirse entre unas piedras y para abajo. En televisión, aquellos programas de Misión Rescate. Y yo he sentido por la arqueología una especie de instinto natural. Y en aquella casa donde estaba yo había precisamente un religioso natural de Novelda, el padre Belda. ¿Cómo fue encontrar la cueva esa? ¿Quién le acompañó allí a la cueva? La cueva esa de la Borraneta. Entre los chavales los que eran voluntarios, esos que se presentaron, pues hubo un chaval también mayor que no le gustaba la arqueología, pero se presentó a mí diciendo a él que a él le gustaba la espeleología. Entonces, ¿qué? Pero si aquí no hay cuevas. Sí, hay algunas. Y hablando, un día me dice, voy a llevarle a usted a que vea una cueva en la Romaneta. Y yo no tenía ni idea dónde estaba entonces la Romaneta. El caso es que este chaval, un día, él con su ciclomotor y yo con el mío, nos fuimos a la cueva de la Romaneta. Y para mí fue un descubrimiento de ver lo que era que yo esperaba para ver cueva, pues como las que yo conocía. Un frontis con una abertura y entrar dentro del hueco, que son las que yo conocía. Pero eso de bajar, él tenía equipo de peleólogo, de modo que tenía casco, tenía aromas, tenía linternas y tenía todo. Entonces, con aquello que él tenía y lo que yo también pude encontrar, fuimos a ver la cueva. Y entonces yo, guiándolo con él, entramos. Y a mí aquello de bajar abajo, ya dijo, yo creo que es una encima. Era todo lleno de polvo. Y yo lo que esperaba era pinturas rupestres o lo que yo conocía de otros sitios. Y allí mirando con las linternas vimos que nada. Y trasladándonos, era muy baja la techumbre, como ya la conocéis, arrastrándonos por la tierra, ya al ir a salir, pues apareció esto, lo que es la cerámica, no la recomposición. Esta recomposición la hicimos aquí, los chavales. Pero ves, esto es escayola. Sí. La recomposición la aprendí yo a hacerla en Alba de Tormes, con aquel padre Belda. Este forat que veu ací és l'entrada a la cova de la Romaneta. Es tracta d'una cova d'enterrament calcolítica. La primera persona que la va explorar va ser el pare Vicent Gómez del Col·legi Padre Deón de Novelda, pels anys 70 aproximadament. Al seu interior es va trobar un got globular i part d'un paretal humà. Al llarg dels anys ha sigut també explorada per persones aficionades a l'arqueologia, trobant-se un material divers, com ceràmica, utensilis de sílex i altres coses. A continuació podeu veure una mostra de material trobat ací.